Muy buenos días con todos. Vamos a hablar sobre la planificación curricular. Si bien la planificación curricular es un proceso organizado y sistemático mediante los cuales los docentes diseñan, estructuran y programan las actividades de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en un periodo determinado, ya sea año, semestre, unidad o clase. En otras palabras, es una herramienta pedagógica que orienta el trabajo educativo para cumplir con los objetivos de aprendizaje establecidos en un currículo oficial ya sea de aquí del Ecuador o cualquier institución. Eh, Nosotros tomamos como referencia la unidad educativa José Antonio García Cando en el año lectivo 2024-2025. Los docentes que vamos a estar a cargo serán eh, Llanos Cachín Ana Mercedes, Mabel Ortiz Miriam Natividad, Maribel Espinales Mabel Mariuxi, Noguera Perpetuán Cristian Javier. El área que vamos a estar enseñando es Ciencias Sociales y la asignatura es Educación para la Ciudadanía. Las unidades didácticas serían tres y el título de la unidad es La democracia y la construcción de un Estado plurinacional. Valores u otros ejes transversales es la lectura, y escritura, eh, prevención de exclusión, retención escolar, metodologías de recuperación, aprendizaje, insignia y aprender a tiempo. El objetivo de la unidad de aprendizaje es utilizar y valorar el diálogo con forma de aproximación colectiva, reconociendo y practicando sus valores intrínsecos como el respeto mutuo, la tolerancia, el sentido autocrítico y demás valores democráticos. Relación entre componentes curriculares. Conceptos esenciales. La plurinacionalidad y sus aportes en la cultura, a la cultura nacional. Destrezas con criterios de desempeño. Los criterios de desempeño que vamos a ver es discutir la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, tomando en cuenta los aportes que cada componente brindan desde su especialidad. Las actividades de aprendizaje es la estrategia metodológica. La estrategia metodológica que vamos a utilizar es la incursión curricular, educación para la seguridad vial y movilidad sostenible. Ah, sosten- sostenible. Estrategia didáctica, aprendizaje cooperativo, la experiencia, la reflexión y conceptualización y la aplicación. La experiencia, saberes previos. ¿Qué significa para ti la plurinacionalidad? Reflexión, desequilibrio cognitivo, la gran diversidad étnica de nuestro país es un factor que permite o impide el desarrollo. Conceptualización, el docente explica la página 114 y 115 y sus competencias. Los estudiantes realizan los talleres en clase. La aplicación, refuerzo y retroalimentación de aprendizaje. Se realiza lecciones escritas. Los recursos que vamos a utilizar, hoja A4, los esferos, lápices, borrador y el libro. Los indicadores de evaluación. El indicador que vamos a utilizar es examinar la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, valorando los aportes de cada cultura y sus luchas sociales políticas por el cumplimiento de los derechos sociales en pos de una sociedad intelectual y una armonía social. La técnica e instrumentos de evaluación. La técnica, resolución de situaciones problemáticas, instrumentos, un taller grupal. Vamos a utilizar las hojas 116 y 117 del libro de Educación para la Ciudadanía. Las actividades que vamos a utilizar es la actividad investigativa que busca los estudiantes comprendan conceptos claves, la plurinacionalidad,
que hace referencia a múltiples nacionalidades con identidad propia en el Ecuador, como la nacionalidad cofán y lo intercultural, que se relaciona con las diversas manifestaciones culturales del país, como las prácticas afrodescendientes en Esmeraldas o el rodeo Montubio en la costa. Finalmente, se invita a la reflexión crítica sobre el mandato constitucional que reconoce al Ecuador como un país plurinacional e intercultural. El siguiente, la compañera Mabel. Buen día a todos. Siguiendo con el desarrollo de la planificación correspondiente a la materia de educación para la ciudadanía, en la segunda semana se dará el tema Fundamentos Sociales del Ecuador, lo indígena como conceptos esenciales. Las destrezas de criterio de desempeño correspondiente con su codificación 5.3.3 es analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador, indígena, afroecuatoriano, mestizo y montubio, como un camino en la comprensión de la otredad y la armonía social. En el caso de las actividades de aprendizaje, utilizamos estrategias metodológicas en la inserción curricular, la educación para la seguridad vial y la movilidad sostenible. La estrategia didáctica es el aprendizaje colaborativo. Los momentos, la experiencia, incógnitas, saberes previos, ¿sabes qué pasó con los pueblos originarios de América con la conquista europea? En el caso de la reflexión, el desequilibrio cognitivo y sus incógnitas. ¿Pudo algún elemento de la conquista de América ser positivo para el desarrollo de los pueblos indígenas? Conceptualización. El docente explica la página del texto 118 a la 119 y los estudiantes realizan un taller grupal. Mediante la aplicación, el refuerzo y la retroalimentación de aprendizajes, los estudiantes realizan un análisis de refuerzo de los procesos históricos de la conquista de los derechos de los pueblos nativos, al cumplir 500 años de resistencia al dominio, y se realiza la lección escrita. Como recursos y materiales se utilizarán hojas A4, esferográficos, lápiz, borrador y el libro. Para el casillero de la evaluación existen dos indicadores, dos casilleros. El indicador de evaluación con su respectiva codificación 5.7.1 se examina la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, valorando los aportes de cada cultura y sus luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los derechos sociales en pos de una sociedad intercultural y la armonía social. Las técnicas e instrumentos de evaluación. Como técnica, la resolución de situaciones problemáticas y como instrumento, un taller individual. Se implantará también una evaluación formativa donde se trabajará en las páginas del texto 120 a la 121 del libro de Educación para la Ciudadanía con las siguientes actividades. Se plantearán 5 actividades. La primera es elaborar con sus propias palabras una definición sobre lo que es la conquista de América. La siguiente actividad es que explique en el cuaderno cuáles fueron las consecuencias de la conquista de América para los pueblos originarios. La tercera actividad es que lea los artículos del 56 al 60 de la Constitución relacionados con los derechos colectivos de los pueblos y de las nacionalidades del Ecuador. Y a su vez deben listar cuáles son los derechos, resaltando los más importantes. La cuarta es que Ecuador posee una gran diversidad cultural por los múltiples grupos étnicos en la historia y la cultura occidental dominante trató de anular y desvalorizar a las culturas nativas. Hoy la Constitución las protege y anota
y debe anotar en su cuaderno por qué es importante conocer la historia del dominio de nuestros pueblos para fomentar hoy una cultura de paz basada en el respeto al otro y la armonía social. Finalmente, como quinta actividad, debe indagar en qué consistieron los mitos y el obraje como instituciones coloniales y la explotación de mano de obra indígena y plantear las siguientes interrogantes. ¿Quiénes debían hacer estos trabajos? ¿A dónde iba el producto obtenido? ¿En qué lugares del país había explotación minera y la producción de tejidos? Y debe anotar sus respuestas. La siguiente compañera, gracias. Muy buenos días. Me corresponde la planificación PUT de la tercera semana con el siguiente tema, Fundamentos Sociales del Ecuador, lo mestizo. Como observamos en la gráfica, tenemos varios componentes, el componente comunicacional, componente socioemocional y componente digital. También tenemos las inserciones vial con su respectivo DUA y también tenemos la experiencia, reflexión y aplicación. Vamos a realizar un análisis de las destrezas. Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador indígena, afroecuatoriano, mestizo y montubio como un camino en la comprensión de la otredad y de la armonía social. La inserción curricular que vamos a utilizar es la educación para la seguridad vial y movilidad sostenible. La estrategia didáctica se refiere exclusivamente al aprendizaje por descubrimiento. ¿Cuáles son los momentos? Existen 4 momentos en el ERCA. La experiencia se realiza mediante lluvia de ideas o varias interrogantes. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿te sientes mestizo? ¿Por qué? De esta manera el estudiante realiza un análisis crítico. En cuanto a la reflexión, tenemos el desequilibrio cognitivo. Le hacemos la siguiente interrogante. ¿Fue el mestizaje un momento de desarrollo de los pueblos americanos? Posiblemente fue un desarrollo o posiblemente no. Esto tiene que reflexionar el estudiante. En base a la conceptualización, el docente explica la página 122, 123 con sus respectivas competencias. Los estudiantes reflexionan respecto al origen de la raza mestiza. La aplicación, se realiza un refuerzo y retroalimentación de aprendizaje, se realiza actividades en clase y se realiza también una lección escrita. Como vemos que están los 3 momentos del DUA. ¿Cuáles son los instrumentos que se van a utilizar o los materiales a utilizar en la hoja 4, esferográfico, lápiz, borrador y libro? El indicador de aprendizaje se refiere exclusivamente al perfil de salida del futuro bachiller de la República del Ecuador, donde dice especialmente lo siguiente: examina la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, valorando los aportes de cada cultura y sus luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los derechos sociales en pos de una sociedad interculturalidad y de una armonía social. Realizando un análisis entre la interculturalidad y la multiculturalidad, para mi criterio, la intercultural es mejor porque se basa en el respeto, mientras que la multiculturalidad solamente se basa en la tolerancia. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? Vamos a utilizar la siguiente técnica: resolución de situaciones problemáticas, y el instrumento que se va a utilizar es un taller individual. Como observamos aquí, están las páginas del texto de la materia de educación para la ciudadanía, la página número 124, 123 del libro de educación para la ciudadanía. Las actividades que van a elaborar son 5 interrogantes. La primera: elabora con tus palabras una definición de lo que comprendiste el mestizaje. 2. Explica brevemente las consecuencias de la exclusión social de los mestizos en la sociedad colonial. 3. Responde, es importante que las personas valoren lo que son. Cuarto, analiza el mestizaje, si es producto de la unión de los españoles y la unión del indio. 5. Indaga más a fondo en la biografía de Eugenio Espejo. Conoce qué estudios realizó, sus actividades profesionales, las ideas que profesó.
anota en tu cuaderno los hallazgos y comenta acerca de las estrategias que los mestizos deberían adoptarla para ascender socialmente en la colonia. Muy bien, damos paso a la intervención de la compañera Anita. Muy buenos días con todos. En la cuarta semana tenemos el tema Fundamentos Sociales del Ecuador, lo afroecuatoriano y lo montubio. Como pueden observar, se establece la destreza con su decodificación y la cual se centra en analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador como un camino en la comprensión y de la obredad y de la armonía social. También podemos visualizar ahí las competencias y la inserción que se va a trabajar. En la metodología, nosotros utilizamos el ERCA con sus 4 momentos. También se ha establecido trabajar con los principios del DUA. En la experiencia tenemos como saber previo la pregunta: ¿con qué elementos de la cultura afro te identificas? En la fase de la reflexión tenemos el desequilibrio cognitivo, en la cual establecemos la siguiente pregunta: toda la humanidad tuvo origen en África. ¿Cómo cuestiona este conocimiento las ideas racistas? En la conceptualización se centra básicamente en la página 126 y 127 del libro para establecer las ideas principales y sobre todo girar el entorno interdisciplinario e intercultural. En la fase de la aplicación se realiza una investigación sobre el origen de los dos grupos establecidos, tanto el afro como el montubio. También se procederá a realizar una lección escrita. Entre los materiales que se utilizarán será una hoja A4, esferográficos, lápiz, borrador y un libro. Como evaluación tenemos direccionándonos al indicador, en la cual examina la cultura nacional fundamentada en la plurinacional, valorando los aportes de cada cultura y sus luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los derechos sociales en pos de una sociedad intercultural y armonía social. Y ahí se puede visualizar que también se trabaja con los ejes transversales de la justicia y la solidaridad. Y también se trabaja con las competencias pertinentes. Tenemos como técnica el grupo focal, el instrumento del cuaderno de campo. Como evaluación formativa tenemos 5 actividades. La primera actividad es, deben explicar, ¿sí?, el proceso de formación de los grupos establecidos. Deben realizar también como segundo paso una investigación sobre los hallazgos más importantes de estos dos grupos. También deben enlistar en el cuaderno las actividades económicas y culturales de estos pueblos. Además, se analizará una fotografía sobre cómo fue la situación de los hermanos esclavos traídos de África en este momento cuando se les consideraba como mercancías. A continuación tenemos las adaptaciones curriculares. Gracias. En estos momentos vamos a realizar un análisis de los proyectos interdisciplinar. ¿Por qué se denomina proyecto interdisciplinar? Porque intervienen varias materias. Por ejemplo, tenemos la materia de matemática, física, química, biología, historia, educación para la ciudadanía, filosofía, lengua y literatura, inglés, educación cultural artística, educación física y la materia de emprendimiento y gestión. Nuestro proyecto se basa en el siguiente tema, que van a realizar en el estudiante un portafolio que se denomina nuestro proyecto Ciencia, Tecnología y Sociedad. Los materiales que van a utilizar es un folder Manila para hojas A4 de cualquier color, pueden utilizar cualquier color, 12 cartulinas de colores tamaño A4, lápiz esferográficos, borrador, lápiz de colores, marcadores, tijeras, pegamento o goma, juego geométrico de materiales, dibujo, materiales didácticos para actividades, material para la decoración del folder. Pasas a seguir del producto final. Conseguir un folder Manila o una carpeta de cualquier color para la recolección de los trabajos de cada asignatura. Segundo, realiza una
carátula llamativa para tu folder. Puedes usar imágenes o gráficos con relación al nombre del proyecto. Como tercero, escribe en la parte superior el nombre de la unidad educativa y en la parte inferior de la portada el nombre del estudiante, curso y paralelo. 4. Emplea 12 cartulinas de colores identificando cada asignatura y evidenciando cada actividad. 5. Perfora las cartulinas. 6. Colócalas en tu folder de acuerdo a la numeración en el esquema. 7. Presenta tus actividades y docentes, recomendando a los estudiantes que la carpeta que vamos a utilizar es la número 6 con la materia de educación para la ciudadanía. Muy bien. Vamos a hacer un análisis de los niños NEC. Especialmente tenemos aquí una niña con discapacidad física con el 50% de grado 2. Se va a realizar las mismas adaptaciones curriculares para este estudiante. ¿Por qué? Porque tiene su discapacidad física. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? El objetivo de aprendizaje es utilizar medios de comunicación y las TIC para obtener, analizar y contrastar información que recoja diferencias de enfoque de vista con el fin de construir un pensamiento crítico, fundamentado, estructurado, coherente y riguroso. La destreza con criterio de desempeño que se va a utilizar es discutir la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, tomando en cuenta los aportes de cada componente brinda desde su especificidad. ¿Cuál es el indicador que vamos a utilizar? Es el siguiente. Examina la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, valorando los aportes de cada cultura y sus luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los derechos sociales en pos de una sociedad intercultural y de armonía social. El trabajo autónomo se refiere al lugar donde va a buscar el desarrollo de las actividades, especialmente en la parte 6, en el portafolio Ciencia y Tecnología. El docente emplea estrategias de resolución de problemas basado en las habilidades de formación y utilización de conceptos y propiedades. Además, elaboración y utilización de procedimientos analíticos y críticos. El trabajo presencial que se refiere al proyecto integrador se aplica a la metodología de aprendizaje basado en proyectos o problemas. Se debe sistematizar cada fase del proyecto por un portafolio y una bitácora para realizar las actividades. La página que van a utilizar es la página 116, 117 del libro de Educación para la Ciudadanía. ¿Cuáles son las actividades? En primer lugar, investiga para completar la siguiente información. Primero, la plurinacionalidad alude a las múltiples nacionalidades con identidad propia que has vivido históricamente en territorio ecuatoriano, como por ejemplo la nacionalidad COFAN. Dos, la interculturalidad se refiere a las diversas manifestaciones de cultura, la suma de manifestaciones y prácticas personales y sociales de un conglomerado humano singular de un país. En el Ecuador tenemos como ejemplo de prácticas culturales de los pueblos afrodescendientes de Esmeralda. 3. Las prácticas culturales de todo Montubio costeño y que consisten en hacer un rodeo Montubio. 4. Reflexiona cuál es tu punto de vista sobre el mandato constitucional que reconoces como un país plurinacional y interculturalidad. ¿En cuál constitución sería la constitución del año 2008? 5. Identifica la importancia de las luchas sociales para el reconocimiento de los derechos de los grupos sociales excluidos en el Estado ecuatoriano de 1830 y señala a quien reconoce como ciudadanos en la constitución actual. Muchas gracias. Les agradecemos por la atención prestada. Gracias.